10 horas con 56 minutos, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, nuevamente con ustedes. Bueno, el día de hoy ha sido un día de muchas sorpresas. Decía Juan Montalvo, para mí el mundo es un simple pañuelo, en cualquier momento me soplo las narices de los 4 puntos cardinales. El gran Montalvo, indiscutible, escritor y grande entre los grandes de nuestro país y de toda la gran América Morena. Ya lo habíamos anunciado, desde la semana pasada hemos venido anunciando al coronel Guillermo Pacheco Pérez, un experto en lo que tiene que ver con administración de centros de detención, conoce mucho de seguridad, y con él justamente vamos a topar esta temática que es obvio que genera expectativa, preocupación. ¿Por qué razón, mis queridos televidentes? Y esto, vuelvo y reitero, no lo decimos nosotros, vaya usted a cualquier sector, de aquí nomás de la ciudad de Guayaquil, no hay un solo pequeño comerciante que no haya sido víctima de las vacunas. No hay un solo comerciante que no haya sido víctima de la extorsión, del amedrentamiento, que le ponen una bomba en una humilde panadería pretendiendo meterle miedo a la ciudadanía, a la gente pobre, a la gente que en verdad trabaja y que prácticamente ya no tiene a dónde volver la vista. Hay denuncias por todos lados, se anuncian de que hemos venido luchando contra un monstruo de 1000 cabezas y estamos en una guerra interna, PAC nos agregan el 3% al IVA, pero los resultados prácticos, los concretos y los objetivos simple y llanamente brillan por su ausencia. Se señala que el presidente de la República ahora está embarcado prácticamente en una campaña electoral para ver si es reelecto en los próximos meses. Y esto obviamente le resta capacidad administrativa, porque no deja de ser cierto que esas energías se van por otro lado. Coronel, bienvenido. Coronel Guillermo Pacheco Pérez ha sido el papá de un gran amigo nuestro, un gran profesional, presidente de uno de los principales colegios de profesionales del país, como es el Colegio de Ingenieros Civiles. Nuestro gran amigo, lo hemos ayudado juntamente aquí con la colega Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV en sus campañas cuando no era todavía presidente de ese gran centro de profesionales. Con el coronel Guillermo Pacheco vamos a topar el tema de la seguridad. La cuestión en las cárceles, hace poco él tuvo su gestión allí, aquí en la penitenciaría del Guayas, y con él queremos conocer algunas cosas. Bienvenido, coronel, ¿cómo está usted? Luego de haber hecho este preámbulo, un poco queremos que usted nos esboce desde su perspectiva cuál es la realidad que usted percibe, porque usted ha estado justamente dentro de esta temática y conoce a fondo sus interioridades. Bienvenido, coronel. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días para todos los televidentes y escuchas. Efectivamente, asumí un cargo muy delicado, muy importante dentro de la gestión penitenciaria, el día más crítico que vivió el país, el día 8 de enero del presente año, del año 2024, en la cual las ciudades convulsionaron, una psicosis colectiva por efectos de terroristas que ingresaron a TC Televisión, y por lo tanto pues me bauticé en la gestión de la seguridad cuando el decreto 111 del presidente de la República, Daniel Noboa, iniciábamos una lucha contra el crimen organizado. Este aporte que hice yo, porque fue un aporte ciudadano aceptando el cargo dentro de las catedrales de un desafío exactamente, en la cual se pudo hacer que en este sistema, en primer lugar, conocerlo a fondo y también conocer a fondo todo lo que significa el crimen organizado y todo lo que significa los grupos de delincuencia organizada. Eso me dio, digamos, un conocimiento extra, como conocimiento para determinar en qué sentido se encuentra la seguridad ciudadana de nuestro país. Y hay que hablar claro con respecto de esto. El presidente de la República, pues bueno, se atrevió en el sentido de darle un impulso a su seguridad, a su plan Fénix, y que obviamente, pues, de cierta manera
por efectos de esta intervención, el efecto fundamental fue bajar las tensiones en las calles. Entonces, cuando se produce esta intervención militar, intervención de las cárceles por efectos del conflicto interno armado, podemos decir que dio resultados en sus dos o tres primeros meses. Yo salí al cumplir los 2 meses y medio de esta gestión, porque en definitiva yo dije, bueno, vamos a aportar desde otro punto de vista, desde otra esfera, y por lo tanto pues seguir en esta asesoría, como quien dice, a la ciudadanía. Yo veo al sistema, porque esta inseguridad es sistémica, no es algo que solamente viene un grupo o vienen los 22 grupos declarados como terroristas y ya salió, digamos, y se los neutralizó y eso ahí quedó. No, las cosas no van por ese lado. Las cosas van por el lado de que un grupo social, existe un grupo social marginal, ¿sí? Y que necesita mantenerse económicamente. Y es por eso que se ha regado en las ciudades, en los cordones de miseria, donde los jóvenes no son controlados. El control de la juventud no está efectivamente realizada. Faltan fuentes de empleo, faltan unidades educativas, universidades, colegios, el control del microtráfico. Eso hace que todo este sistema delincuencial se tome los nombres de los grupos de delincuencia organizada y vayan a asaltar al ciudadano común, y por eso la inseguridad generalizada. Entonces, si bien es cierto, los grupos de delincuencia organizada son los que suplen a los microtráficos, al microtráfico, entonces esta gente que asalta, que mata a mansalva los jóvenes de menos de 15 años que tienen ya un arma y en realidad no ven las consecuencias, porque el joven tiene en su parte enzimática interna, no les importa coger una pistola, como no les duele la mano, disparan y matan. Y son los más peligrosos. Entonces, hacia ese nicho etario es lo que debe de enfocarse el esfuerzo de la seguridad de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, buscar con mucha más integridad la inteligencia, la información de inteligencia, porque ahí es donde se cuecen en los barrios marginales. Y obviamente que también esto va subiendo de escala social hasta llegar a los niveles más altos de la sociedad, porque también hay delincuentes socialmente pudientes que también cometen delitos, pero ya son más sofisticados los delitos más sofisticados, como por decir la extorsión a grandes empresarios, a personas pudientes, donde la riqueza de esas personas pudientes pues va por efectos de la extorsión hacia esos grupos etarios, llamo yo, para que suplir esas necesidades, qué sé yo, de aspiraciones de esa juventud o de ese grupo que quiere salir adelante y que no encuentra la manera cómo salir adelante. Entonces, en realidad, el país, el sistema, digamos, la inseguridad es sistémica. No es una inseguridad que decimos vamos a atacar a los delincuentes, vamos a sacar al ejército, vamos a sacar a las Fuerzas Armadas. Esa no es la situación. Me está diciendo, coronel, que esa no es la solución integral a un problema integral. Aquí definitivamente las causas, el origen, de dónde el génesis de esto es prácticamente lo que no existen políticas públicas para atender las principales necesidades que tienen estos sectores. Por ejemplo, no hay empleo, no hay educación, no hay salud, y definitivamente, pues imagínense ustedes, un joven se ve en esas circunstancias, es
presa fácil para que les haga el caldo gordo a las mafias organizadas, porque están propensos a integrar esa gran legión de sicarios, como usted decía, mucho más preocupante porque ellos no determinan ni miden las consecuencias de sus actos, y ahí tenemos un ejemplo, aquel joven que le disparó a un chofer de un transporte de bus urbano, delante de la hija le dispara, así nomás, porque así, es decir, la situación va más allá y está en las manos de quién enfrentar esto, está en manos del Estado, definitivamente, atender estos problemas primarios. Sí, ese es el contexto general. Ya. Ahora vamos a la parte puntual. La parte puntual, obviamente, es el ingreso de las armas. Correcto. Por los puertos, por las fronteras. Eso sí se tiene que ocupar Fuerzas Armadas, la Marina, claro, la Armada Nacional, el Ejército en el control de las fronteras. Y además de eso la policía en la parte interna, descubriendo dónde se encuentran esos rastrillos, porque también hay otra industria, la industria del alquiler de armas. Claro. Entonces la industria del alquiler muy de complejo, armas, ¿no? Diferentes facetas. Exactamente, la industria del alquiler de armas es obviamente pues otra industria en las cuales mucha gente pues dice, bueno, yo tengo mi rastrillo y le presto las armas a los delincuentes, o le alquilo las armas a los delincuentes, y por ahí vamos en esos temas del sicariato, ¿no? Hay que suprimir el sicariato. Otro de los problemas es el problema de la minería ilegal. La minería ilegal es la que genera recursos de una forma que produce millones de dólares diariamente, y eso el gobierno no se encuentra, o no, en este momento no existe, digamos, una política real con respecto a la minería ilegal. Además de eso, también existen las concesiones mineras. ¿Quién maneja las concesiones mineras? El Estado Nacional, claro, es el que maneja las concesiones mineras. Y las Fuerzas Armadas también tienen que, obviamente, hacer el esfuerzo de búsqueda para obtener información con respecto de esos mineros ilegales que se encuentran ahí, que hay millones de dólares, miles de millones de dólares que se están generando anualmente. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? Obviamente, pues el dinero para seguir en el tema de manejar al Estado Nacional, al Ecuador en este caso, pues con un poder económico muy fuerte, y eso lo manejan los grupos de delincuencia organizada. Ahí sí vamos a algo más macro, ¿no? Mucho más grande, en la cual genera la inseguridad de este país. Tenemos también, el narcotráfico, que esto es consuetudinario, viene de los años 60, y eso, el control de eso depende mucho, pues obviamente, de antinarcóticos de la Policía Nacional, y el control de los puertos, el control de la salida de las mercaderías, especialmente de los contenedores de frutas, etcétera. Es donde, o de los productos que el Ecuador exporta, claro. Porque no es desconocido, televidentes amigos, de que se han descubierto en los últimos meses en Turquía, en San Petersburgo, en Rusia, en Holanda, en todas partes del país, una vergüenza de que a través de nuestras exportaciones se han encontrado innumerables toneladas de droga que no los descubren aquí al salir de aquí, los descubren en otro lado. Esto también nos da hasta cierto punto la pauta de que las medidas quizá de control no se las aplica como debe ser, quizá falta de tecnología, falta de personal idóneo, no se puede entender eso. Coronel, y si eso le agregamos también en los centros carcelarios, digamos, en innumerables ocasiones se han encontrado armas de grueso calibre, hacen redadas, hacen operativos, y a los 3 días hacen otro operativo, más armas y más armas y más armas. Bueno, de nunca acabar esto. Bueno, efectivamente lo que se necesita es, obviamente, dentro de la SNAI, que es el que controla, administra las cárceles, una organización mucho más técnica, mucho más operativa y mucho más seguro. Las cárceles tienen, yo como exfuncionario, obviamente, bajo las reservas del caso, puedo decir de que se requiere una infraestructura tecnológica mucho más de avanzada, por decir el reconocimiento facial que no existe,
las cámaras no son el medio expedito, sino el reconocimiento facial, cámaras con reconocimiento facial, cámaras con detección de calor. Entonces, eso es cuestiones importantes. Ahora, la infraestructura es desastrosa, se trató de hacer lo más que se pueda con todas las instituciones públicas, con el señor gobernador Alberto Molina de la época. Sí, y con todos los funcionarios públicos, la prefectura del Guayas, con la alcaldía del Guayas, que obviamente pues tuve yo un apoyo sustancial dentro de mi gestión administrativa y que fue parte pues obviamente de mantener el sistema aplacado para que no existan las extorsiones mismas dentro de los pabellones. Entonces, porque dentro de los pabellones un líder de un pabellón podía tranquilamente enriquecerse de la noche a la mañana porque tenía y manejaba alrededor de 1000 PPL y esos 1000 PPL los extorsionaban. Entonces, bajo esas consideraciones nosotros nos enfocamos justamente para que no exista la extorsión interna, que es lo que en realidad hace que los líderes se enriquezcan y obviamente pues tengan disponibilidades económicas que van a fortalecer su accionar delictivo. Lo importante es golpearle a los grupos de delincuencia organizada en la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ese es su real poder. Ese es el real poder. Ese es su real poder. Entonces, fue una gestión, obviamente, que me permitió a la ciudadanía manejarse durante estos 3 meses de mi gestión con donde ya se pudo ver que los comercios en las ciudades se podía ya transitar. Sin embargo, de ello, pues a partir de, yo no sé qué es lo que está pasando, pero creo que es importantísimo que haya una reingeniería dentro del sistema carcelario, dentro del sistema administrativo carcelario. No existe en este momento, yo siempre les he dicho, es importante que haya una escuela de agentes de seguridad penitenciaria, que no existe. Hubo el proyecto, pero se quedó ahí, yo no sé con qué intereses, pero ese proyecto debe de generalizar, de retomarse, digamos. O retomarse ese proyecto. Hay que disciplinar a los agentes de seguridad penitenciaria y crear valores dentro de ese sistema, porque eso le va a permitir tener seguridad en el sentido de la confianza. Si nosotros no podemos tener confianza en los que manejan la misma gente que está en nuestro equipo, en todo caso, pues en realidad pues yo me sentía con una cantidad de amenazas muy grandes, en todos los sentidos, ¿no? Desde arriba, abajo, del centro y adentro. Entonces estamos hablando inclusive de un sistema que viene de corrupción o hablemos por decir de infectación, o sea, están infectados muchos elementos, como los elementos, y puedo decirlo aquí claramente, como elementos del sistema jurídico, de la estructura judicial nacional, que también existen en el país contaminados dentro del sistema de impartición de justicia. No solamente el sistema de impartición de justicia, sino también y que está comprobado, sino también hay el sistema de salud. El sistema de salud también está contaminado. Se los puedo decir porque esa es la materialización de lo que yo pude descubrir. Aparte de eso, pues, obviamente, pues, no encontré cuestiones que me permitan a mí, digamos, decir que funcionarios internos, pero sabíamos que existían funcionarios que estaban contaminados. Entonces, esa situación es la que a nosotros nos preocupó muchísimo, ese sistema de tejido, digamos, criminal, digamos. Ese tejido de contaminación que existe. Entonces,
no hay que soslayar esa parte, y eso Correcto. es lo que debemos hacer, una reingeniería total, y por lo tanto creo yo que debe el presidente de la República, dentro de su plan Fénix, hacer que esto funcione, porque si no, el plan Fénix no existiría para mí. Debe de existir una verdadera reingeniería desde sus altos funcionarios. Correcto. Desde ahí, desde sus altos funcionarios del SNAI. Sí, coronel, usted está topando un tema medular y sobre ese tema ya lo hemos venido comentando en otras programaciones con otros invitados, porque de nada sirve llevar adelante ingentes esfuerzos por parte de toda la ciudadanía, que también debe de poner de lo suyo, digamos, convertirse en parte de la solución y no parte del problema. Pero todo esto como que se agota y resultaría efímero cuando vemos que grandes estructuras, por ejemplo en el sector de la justicia, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que se puede hacer si ahí en la justicia hay el efecto rebote, que no pasa absolutamente nada, con jueces que está a 2, 3 días capturado un fulano en flagrancia y está otra vez en las calles, jueces, digamos, obsecuentes? Es decir, estamos tratando un tema que tiene otro nivel súper más valorado, si se quiere, y ese quizás sería el principal problema por donde empezar a hacer los cambios o la reingeniería que usted nos está manifestando. La reingeniería tiene que ser sistémica en todo el Estado Nacional. Integral, y obviamente tenemos que comenzar por algo, ¿no? Claro. Por el tema de las cárceles, yo digo que hay una mesa que tiene 3 patas, que la que debería de tener por lo general 4, ¿no? Claro. Entonces, y en este caso solamente no veo nada, no hay nada, no pasa nada en el país, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay en realidad asuntos puntuales. Se ha utilizado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para aplacar un sistema criminal, ¿sí? Y el trabajo magnífico que está haciendo la fiscal general con sus proyectos de contener a la delincuencia organizada. En el caso pues de la alta política, ustedes ven Claro. bien que la ministra fiscal está haciendo su trabajo en la alta política y en los que se encuentran contaminados dentro del sistema judicial. Y también, obviamente, dentro y que están enlazados dentro del sistema criminal. Incluso en el sistema financiero también han habido una serie de situaciones que también no hay que soslayarlo, ¿no? De los grandes delitos que la ministra fiscal está persiguiendo. Sin embargo de ello, no veo que haya en la parte de la administración pública un acompañamiento. Un ejemplo de esos es que los privados de libertad, al momento de que ya salen cumpliendo su condena, se van a sus casas y no hay un seguimiento, que debe de existir un seguimiento por parte del Ministerio de Inclusión Social. ¿Para qué sirve el Ministerio de Inclusión Social, señor presidente? Sirve para hacer programas de inclusión social. Entonces, y deben ser enfocados justamente a estas personas que se encuentran y que salen de una universidad totalmente desguarnecidos de todo. Una universidad del crimen. Entonces, esa gente que sale cumpliendo su condena, van a sus casas a hacer ¿qué? No están reintegrados, a buscar hacerlo. Es más, ya vienen especializados por la gran universidad del crimen, que es la penitenciaría del litoral, o las grandes universidades de las cárceles. Entonces, tiene que existir un programa, un proyecto de seguimiento a esos PPLs que obtienen la libertad. ¿Para qué? Para reintegrarlos efectivamente a la sociedad. No podemos permitir y dejarles a libre albedrío a las personas que salen. Saben muchas veces también que hay un sinnúmero de casos de tuberculosis,
no hay seguimiento de salud, no hay seguimiento social. Entonces, ¿qué hace el ministro de Bienestar Social o de Inclusión Social que no tiene un verdadero programa, un verdadero proyecto de seguimiento hacia esos PPLs que salen? No hay un plan interinstitucional en este sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El país se encuentra en realidad en un dilema, en el limbo, y la sociedad es la que sufre, el pueblo es el que sufre, porque uno está saliendo de su domicilio caminando, uno tiene que estar viendo por todos lados, aparte de eso que uno no sabe por dónde viene la bala. Entonces todas esas cuestiones es una situación integral. Entonces, ¿qué es lo que necesita tener desde las altas esferas políticas? Personas que piensen en ese sentido, en el sentido sistémico, el sentido sistémico de la alta política para manejar la seguridad del país. A problemas integrales, soluciones integrales, es lo que usted nos quiere manifestar, coronel. Así es. Por efectos del tiempo, y usted sabe, aquí el tiempo corre más que Rolando Vera en su mejor época. Ya estamos 11 horas con 21 minutos, y ya me viene el otro programa. Coronel, nos gustaría que usted le envíe un mensaje a la ciudadanía, a aquellos que están a cargo, digamos, con esa tremenda responsabilidad histórica de enfrentar esta temática, que es aterradora, es una especie de pandemia de los últimos tiempos, y un mensaje también a la administración pública. Bueno, efectivamente, pues el señor presidente de la República, el primer mensaje para usted, señor presidente de la República, rodéese de gente técnica, de gente que sepa y que esté inmiscuida en el problema. Vean los programas, los proyectos, qué es lo que proponen. Eso es lo más importante para su administración. Nosotros no somos todólogos, nadie es todólogo en la administración pública. Claro. Hay que ver a las personas capaces. Que sí las hay. Y que sí las con hay. Con la experiencia. Comprometidas. Usted es un caso concreto de esa naturaleza. Con la experiencia de vida. Aparte de eso, pues para la ciudadanía, obviamente el esfuerzo que está haciendo Fuerzas Armadas, y yo soy parte de Fuerzas Armadas en servicio pasivo, y obviamente pues sí me comprometo con mi país, sí me comprometo a la enseñanza, pues yo soy tiene la experiencia del caso. Un profesor de la universidad, profesor de posgrados, y conozco la temática de la academia, y desde la academia también estamos haciendo los esfuerzos para que esto se solucione. No les puedo dar yo una solución, la varita mágica, porque el crimen o la delincuencia es multifacética, está oculta, no es un objetivo que lo podemos nosotros combatir con Fuerzas Armadas como cuando estuvimos en la guerra. Claro, es otra cosa. En la guerra convencional es otra cosa. Esto tiene 1000 cabezas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente, pues, tomar las precauciones debidas a la ciudadanía, hacer que las cosas vayan mejorando. La seguridad es importantísima, porque si no, no podemos producir. Vamos a estar siempre atentos o vamos a estar preocupados porque no nos extorsionen. Entonces, todas estas cosas. Y también denuncien con nombres y apellidos si ya conocen a algún extorsionador. Y también no podemos nosotros permitir, organicémonos en los barrios, organicémonos especialmente en las casas, en nuestras casas, en nuestros interiores. Y a los muchachos hay que orientarlos mejor, porque también dentro de nuestras familias pueden existir muchachos que estén distorsionados, el pensamiento de obtener la riqueza de una manera fácil. No, correcto, hay que hacerla de una forma muy, digamos, muy digna, y que tiene que ver con el desarrollo de este país. Con el trabajo. Coronel, un verdadero placer haberlo tenido usted conversando. Usted conoce de esta temática y algo muy importante, él tiene la experticia, el conocimiento, la experiencia que tranquilamente puede ser usado en beneficio de este país, tratando de luchar contra esa hidra de Lerna, como es el narcotráfico y el crimen organizado en sus diferentes facetas. Por donde quiera que usted mire, está ahí un representante en la misma fuerza policial, en la parte jurídica, en la parte de la salud, como lo dijo también aquí el coronel, está por todas partes. Y
problemas integrales, pues soluciones integrales. Gracias nuevamente, coronel, y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. 11:25 11:25. Bien, televidentes amigos, de esta manera hemos llevado para ustedes una nueva emisión de Radio TV Noticias HJB. De mi parte será hasta el próximo día jueves, en donde tendremos otros invitados para tratar otras temáticas que vale la pena en función de mejores días para este pequeño pero gran país que sí se lo merece. Muchas gracias, hasta el próximo jueves.